Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Aeronablog, acabando ya las vacaciones de Navidad y a punto de irme para el training camp con el equipo en Valencia. Pero bueno, aprovechando que hemos estado por Madrid en estas Navidades, he venido aquí donde mi amigo Javier Fernández Alba, que fue mi primer entrenador, desde juveniles hasta profesionales. Y bueno, y como muchos preguntáis por entrenamiento en general, bueno, pues he pensado que quién mejor que él para hablarnos un poquito del entrenamiento por vatios, que creo que es algo que pues todavía, bueno, se puede aprender mucho. Así que si os parece, Javi, bueno, simplemente lo primero de todo, gracias por tenernos por aquí contigo, un placer. A mí también. Y nada, y vamos a explicar a la gente qué es esto del entrenamiento por vatios. Pues el entrenamiento por vatios es algo relativamente novedoso, ¿no? Yo recuerdo que para los 2005 más o menos, 2003, 2005, 2007, apareció un cacharro que se llamaba SRM, que ya tenía un precio desorbitado para todo el mundo, y que medía vatios, ¿no? Entonces los entrenadores empezamos a poner las pilas, qué era esto de los vatios y cómo se medían los vatios y qué sistema de carga. Esto ha evolucionado rápidamente. En 2010 ya se habían extendido, ya no era SRM, ya era PowerTAC, ya aparecían otros sistemas como Pioneer, bueno, ahora ya tenemos mogollón de sistemas, ¿no? Pero ya para el 2010 empezaron a extenderse y ahora podemos decir que en 2016 pues es raro ya el deportista que viene a nuestro despacho que no tiene un medidor de vatios, ¿no? Se han hecho mucho más asequibles, SRM sigue siendo el dios, sobre todo en el precio. Nosotros lo que usamos. Es un potenciómetro muy fiable, de hecho hay dos sistemas homologados a día de hoy que yo conozca, a lo mejor hay alguno más y no he leído, pero es SRM y PowerTAC, los demás todavía no están homologados, los dos de referencia son estos dos. Y los demás ahora, pues la verdad es que, ya os digo, están súper extendidos, cada día hay más marcas, más sistemas y que además, bueno, pues los vatios los podemos medir en diferentes sistemas, que es un poco lo que hay ahora. Los vatios se miden por unas pequeñas galgas extensiométricas, unos dispositivos electrónicos que se pueden colocar en muchos sitios, pero en muchos sitios lo normal es en donde se genera la fuerza, lo más próximo al eje de pedalía, los pedales. Por eso pues el SRM viene en la araña, las bielas, por ejemplo, rotor, vienen en las bielas rotor o en el eje de rotor, el stage también viene en la biela. En los pedales, como el Vector, viene los pedales, el Vector, el Look, que vienen en los pedales, las galgas extensiométricas. Bueno, en definitiva, cada marca coloca esas galgas en un sitio determinado y al final lo que haces es interpretar la deformidad de la galga y eso lo que nos hace es una interpretación en una medida de energía que son los vatios. Exacto, y este es el número que aparece en nuestro dispositivo, ¿no? En este caso sí. Con SRM, con cualquier Garmin que es compatible, ¿no? Con cualquier dispositivo que vaya. Y bueno, nosotros yo voy en bicicleta y mucha lo típico, ¿no? Yo muevo 300 vatios. ¿Qué es mover 300 vatios? ¿Para qué es? Claro. Al final... Lo primero que tenemos que hacer es decir, primero... Todo el mundo mueve 400 vatios. Todo el mundo tiene una relación vatio-kilo de 6 vatios-kilos, ¿no? Como Alberto Contador o como From subiendo cualquier puerta. Bueno, la verdad es que lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son nuestros umbrales de potencia, ¿no? Hay test de esfuerzo en laboratorios, test de vatios, test incrementales con analizador de gases. ¿Un test para la gente que nos pregunte dónde se puede hacer? Pues normalmente se suelen hacer en centros médicos, que nos dan, aparte de nuestro consumo máximo de oxígeno, como el motor, nos determinan los umbrales de trabajo, el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, umbral ventilatorio 1, umbral ventilatorio 2. Y eso sí que nos estructura unas franjas que a nivel metabólico sabemos lo que estamos trabajando. No, está claro que los vatios tuyos no son los mismos que los míos. Tu umbral a lo mejor estará en torno a 400 vatios. El mío pues estará en torno a 280. Entonces, claro, cuando los dos estemos trabajando a umbral, tú estarás trabajando con 400 y yo trabajaré a 280. Pero entonces lo que influye es el peso, ¿no? Exacto, luego está peso, la relación vatio-kilo, la relación peso-potencia. Cuando hablamos de 6 vatios kilo, es simplemente dividir los vatios totales entre el peso de la persona, ¿no? Efectivamente. Si yo peso 70 kilos, para mover 6 vatios, 6 por 7, 42. Tendría que mover 420 vatios, 420 vatios. Y ahí estarás con los mejores en los grandes puertos de las grandes vueltas, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta también es que no todos los medidores miden igual. Yo no voy a decir cuál mide mejor, cuál mide peor, porque no soy de ninguna marca, pero sí que he detectado en muchos de mis deportistas que los medidores hay que regularlos, hay que calibrarlos, o sea, se descalibran. Cuando la pila está baja miden mal, entonces muchas veces comparar los vatios tuyos con los míos, independientemente de que tú eres mejor que yo, algunas veces puedo dar yo más vatios que tú si mi potenciómetro
está calibrado de una forma y el tuyo de otra. O sea, comparar vatios entre dos personas yo no lo haría. Lo que sí haría sería hacer un test de campo con mi potenciómetro, ya mida un poco de más, un poquito de menos, y con ese test de campo, el test de umbral de potencia funcional, que es el más extendido en la literatura, que es el de 20 minutos, y con esos vatios que muevo con mi potenciómetro, estructurar esos rangos de trabajo. Si quiero trabajar el aeróbico extensivo, pues esos unos porcentajes; si quiero trabajar el aeróbico intensivo, otros porcentajes; si quiero trabajar el umbral a otro; si quiero trabajar el consumo de oxígeno a otro. Esas son las zonas de entrenamiento. Las zonas de entrenamiento, sí. Son, si no me equivoco, 5 normalmente, o depende. Sí, depende un poco del autor. En vatios podemos afinar más y podemos estructurar hasta 6-7 zonas. En pulsos tradicionalmente se han estructurado como 4 o 5, pero al final eso es ubicar perfiles fisiológicos de lo que queremos trabajar. Y para eso hay los vatios, y para eso es realmente útil los vatios. Es decir, ¿a cuántos vatios estoy trabajando en umbral anaeróbico? A 300. Si quiero mejorar mi umbral anaeróbico, tengo que trabajar a mis 300 vatios. Y al final la ventaja es que es una medida objetiva, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, el pulso es algo mucho más subjetivo. Muchas veces me preguntan, ¿pulso o vatios? Yo digo las dos, porque al final el pulso siempre nos sirve para interpretar y tú lo sabrás mejor. Pero a la hora de trabajar y trabajar fino, yo creo que al final, donde estén los vatios, el pulso al final se queda, varía mucho, ¿no? Exacto. El factor de variabilidad que tiene la frecuencia cardíaca, además del esfuerzo, está condicionado por el estado anímico, la fatiga, un catarro, el calor, el frío. O sea, hay una serie de variables que no son el rendimiento que también alteran el pulso. Entonces, yo siempre lo utilizo, lo combino, pero sobre todo para las series y series cortas, series de alta intensidad, el pulso lo dejo meramente para la recuperación como mucho, y son los vatios los que terminan mandando. Yo, por ejemplo, en el entrenamiento de hoy que está entrenando, tengo que hacer series en zona 3, que sería un poquito por debajo del umbral anaeróbico. Y el pulso que tengo ahora en esta zona 3, es verdad que también hago menos vatios, pero bueno, aún así es muy diferente al que puedo hacer en verano. Por ejemplo, estaba hablando de 170 pulsaciones medias y ahora está viendo unas series de cuando acaba la temporada y andaban 10 pulsaciones menos. Y eso también es la forma, ¿no? Exacto, el estado de forma que adquirimos. Al final el cuerpo se hace eficiente y al mismo esfuerzo va a una frecuencia cardíaca mejor. Y eso es un buen síntoma, o sea, eso significa que hemos mejorado nuestra condición física, que movemos más vatios con una frecuencia cardíaca igual o al revés, o sea, a una frecuencia cardíaca menor movemos más. Y otra cosa importante también, por ejemplo, cuando empezamos una serie, ¿no? Tú me das una serie de 10 minutos a 175 de pulso, y esos 3-4 minutos hasta que cogemos 175, si vamos solamente mirando el pulso, probablemente vayamos a más vatios de los que tocan, ¿no? Yo eso lo veo mucho desde que empecé a trabajar con vatios. Sí, ese es uno de los grandes errores que hemos cometido tradicionalmente. O sea, series por encima del umbral, que hay que ponerse por a 180 de pulso, entonces aceleramos nada más empezar la serie y al final, claro, el esfuerzo es mucho mayor que el que realmente está pidiendo el entrenador. Existe un retardo en que sube la frecuencia cardíaca respecto al impulso, a la energía que estás realizando, y eso con los vatios no pasa. Si tú tienes que mover 300, en cuanto aprietas marca 300 y ahí te quedas. Entonces al final, a la hora de regular las series es mucho más fácil, y yo creo que a la hora de aprender al ciclista a regularse también es mucho mejor con vatios, porque ya sabe a qué intensidad puede subir un puerto para buscar ese equilibrio, esos vatios kilos. Ahora, bueno, pues criticaban a Froome, ¿no? El Tour de Francia, es que va con los numeritos. Bueno, realmente yo creo que él ha hecho un proceso de investigación profundo con sus entrenadores y es capaz de saber a qué intensidad puede subir un puerto. Entonces él coge sus vatios kilos y dice, esto lo puedo subir a 6,2 y desde abajo hasta arriba. Si hace un esfuerzo mayor, seguramente luego lo va a pagar, entonces ya no va a subir tan eficiente. Yo creo que es una gran ventaja para el entrenamiento y para el rendimiento. Sí, yo soy intento hacer el Tour de Abu Dhabi, pero casi, bueno, me pasó lo que pasó, que dure 10 minutos y luego reventé. Pero bueno, eso al final hay que ir aprendiendo, pero sí, yo creo que es una herramienta muy útil y que sin duda pues va bien para competir y para entrenar. Al final, oye, cada uno tiene su estilo, ¿no? Es libre de elegir hoy en día de las herramientas, y yo creo que renegar de ellas es un error. Al final todo evoluciona y hay que evolucionar también nosotros. Exacto, y luego a la hora de interpretar los datos por parte del entrenador, porque lo que hemos estado hablando ahora es hacerse el test, coge los ritmos y el deportista hace las series a los ritmos adecuados. Pero luego, cuando todo esto con sus dispositivos, el Garmin, que es igual el que más se utiliza, lo vuelcas a
a una plataforma, ya sea Garmin o ya sea Training Peaks, que es una plataforma. Yo llevo desde que pasé a profesionales siempre he usado Training Peaks como plataforma para cargar datos. La verdad es que como plataforma a la hora de interpretar los datos yo creo que no hay ninguna igual en el mercado, porque es eso, no solo vale para que el entrenador te prescriba el entrenamiento, sino para que una vez que tú has volcado los entrenamientos al ordenador, en este caso a la plataforma Training Peaks, la plataforma nos ayuda a analizar tus entrenamientos. El entrenador lo que tiene que hacer es establecer los rangos de trabajo en el Training Peaks, por lo que he dicho antes, no para todo el mundo es lo mismo trabajar a 200 vatios que a 300. Entonces el preparador lo que hace es establecer los rangos en cada perfil de cada sujeto, y luego el software te ayuda a identificar las cargas de trabajo. La carga de trabajo ya no son las horas de entrenamiento como antes, ni la velocidad, ya son las horas de trabajo y la frecuencia cardíaca sumada a los rangos de vatios. Los vatios en este caso se utiliza el vatio normalizado, y entonces cuando tú tienes cuál es el patrón del deportista te da un número que es una carga. Entonces podemos saber numéricamente si ese entrenamiento ha sido medio, duro, muy duro o extremo. Eso sumado al entrenamiento de 7 días o eso sumado a plataformas de un año entero nos va a dar, por un lado, cuál es el estado de forma del deportista, cuál es el estado de fatiga del deportista y cuál es la carga de trabajo que ha llevado. Entonces, a la hora de, yo como entrenador, pues la verdad que es una herramienta súper válida que luego se la transmito al deportista, y con eso pues entre los dos ajustamos el entrenamiento, vamos a decir, ideal, ¿no? O mucho más idóneo. Un ejemplo de un entrenamiento mío que hice este pasado mes de octubre, fecha 15 de octubre, en el que tenemos 3 series diferentes que son de cambios de ritmo. Si no recuerdo mal, se empezaba la serie con 2 minutos 450 vatios, descansaban 20 y a partir de ahí 40 segundos a tope, 20 tranquilo, 40 a tope por encima de 500 vatios, 20 segundos tranquilo. Así que bueno, Javi, cuéntanos un poco. Bueno, pues ese tipo son las series del famoso Kechini, ¿no? Las 20-40 son series de altísima intensidad que se pueden medir en vatios, pero la frecuencia cardíaca, como os comentaba antes, no se puede medir. Ahí podemos observar, aunque el gráfico es pequeño, pero sí se puede observar cada serie, que la podemos ir a cada selección, la podemos determinar y estudiar y analizar de forma independiente. Sí podemos ver cómo la frecuencia cardíaca va subiendo en cada serie, pero cómo los vatios se van manteniendo. O sea, existe esa deriva cardíaca en la frecuencia cardíaca, cómo va subiendo cuando el esfuerzo es el mismo. Entonces es muy difícil cuantificar este tipo de series solo por la frecuencia cardíaca. Entonces, de ahí la gran diferencia o la gran ventaja que tiene los vatios sobre la frecuencia cardíaca. Es un entrenamiento con una cuantificación de carga muy dura, que es otra de las cosas. La carga, cuando tenemos estas herramientas, no solo la valoramos a nivel del tiempo del entrenamiento, el entrenamiento total de la carga, sino al esfuerzo que has hecho durante el entrenamiento total. Entonces ahí están los factores de intensidad, los factores de fatiga, el TSS, la potencia normalizada, que yo creo que eso lo podemos dejar para otro vídeo un poco, sí. Y explicar todo en detalle cuáles son los parámetros que nos tenemos que fijar en cada entrenamiento. Pero está claro que la cuantificación de la carga en mes de vatios es mucho más eficiente que en pulso. Una curiosidad, por ejemplo, si vemos la selección, los primeros 2 minutos eran 461 vatios para solamente 156 pulsaciones. En mi zona de entrenamiento 156 pulsaciones no sería ni umbral aeróbico, sería hasta por debajo. O sea que para que se haga la gente la idea, 480 vatios que podría ser, pues eso... zona 5, zona 6. Exacto. En cambio a nivel de frecuencia cardíaca sería en zona 3. O sea, esa diferencia entre una y otra, y realmente el esfuerzo no es de zona 3, es un esfuerzo agónico, ¿no? De 480 vatios subiendo un puerto. Y bueno, ya dejando un caso más concreto como el de las series, aquí tenemos una gráfica de toda la temporada entera, de los últimos 365 días. Y bueno, Javi, ¿qué podemos ver en esta gráfica que tenemos aquí? Bueno, pues esta yo creo que es la gráfica madre del Training Peaks, ¿no? La que más información nos da en un solo gráfico. Por analizarlo rápidamente y por contar qué es cada cosa, podemos ver que estos puntitos rojos son el TSS de cada día, que es la carga de trabajo que va realizando cada día de entrenamiento. Los puntitos azules es el factor de intensidad, que es la intensidad que tiene cada día de entrenamiento. Puede ser un entrenamiento muy largo y poco intenso. Entonces esa conjugación de la carga y la intensidad va generando estas rayitas rosas,
que suben y bajan, que son las cargas de cada estructura, de cada microciclo. Esto lo podemos definir los entrenadores y normalmente lo definimos en 7 días. Entonces estas curvas que van subiendo y van bajando suelen ser esos microciclos, esos 7 días de entrenamiento, bueno, que en este caso es el Giro de Italia, que no son 7 días, que es los 21 días que dura el ciclo, y vamos viendo cómo va subiendo y bajando. Lo amarillo, la gráfica que se genera con lo amarillo es la fatiga. Cuanto más entrenamos, más fatiga generamos. Entonces aquí está la conjugación de la forma, es entrenar y recuperar para que el estado de forma suba. Y esa gráfica la representaría el gráfico azul. Y esos picos que vemos en la gráfica son coincidentes con los estados de forma o los picos de forma que tú has tenido durante toda la temporada. Así es. Preparación de base, periodo precompetitivo, periodo competitivo, que sería el primer pico de forma hasta el Giro de Italia, la recuperación, dejamos de entrenar, el estado de forma cae, la fatiga se recupera, no tenemos fatiga y volvemos a entrenar y volvemos a subir el estado de forma hasta obtener un estadio de forma idóneo a final de temporada, que fue cuando otra vez volviste a rendir. Y luego el último pico, que ese sería ya el estado de transición, donde dejamos de entrenar y el cuerpo vuelve a recuperar un poco el estado basal y pierde la forma, que duda cabe. Efectivamente, así creo que sea todo muy claro. Yo lo que diferencio muy bien son los primeros 2 picos que vemos ahí grandes, son Cataluña y País Vasco, después el piquito más de aquí a Romandía, después aquí se veía el Giro, que fue un poco donde, por eso, el rendimiento fue creciendo, y después la segunda parte del año, pues bueno, de mantenimiento. No suele diferenciar bien, pero bueno, por ahí seguro que está Lombardía, en fin, tenemos ahí una final parte del año que fue por eso. Muy buena. Así que bueno, no vamos a entrar mucho más en detalle porque al final esto sé que es difícil de ver desde la cámara. Simplemente eso, muchas gracias Javi por tu tiempo, espero que os haya quedado un poco más claro qué es esto de entrenar por vatios. Más adelante haremos más vídeos, o sea que si os parece y tenéis dudas sobre entrenamiento, podéis dejar aquí abajo en comentarios de este vídeo preguntas sobre entrenamiento, y más adelante, yo creo que seguro cuando vuelva por aquí por Madrid, Javi y yo nos reuniremos y prepararemos otro vídeo para responder pues eso, las dudas que podáis tener. Sí, todos los comentarios que podéis hacer, nosotros lo resolveremos y lo haremos con un caso práctico, además empleando a Carlos Verona, que entrena perfectamente con vatios. Bueno, así que nada, muchas gracias por seguir este Verona Blog, nos vemos, yo marcho para Valencia y eso, hasta otra. Gracias por estar aquí. ¡Chao!